Bien, muchachos, bienvenidos a esta serie de videos de materiales para revisar el tema de inducción electromagnética, lo que denominamos y conocemos como el efecto generador. En este video vamos a revisar los conceptos que ya han sido avanzados por ustedes de inducción electromagnética. Tenemos nuestra lámina en donde nos dice que esta inducción electromagnética es por una parte el inverso al efecto motor, que ya habíamos estudiado previamente en partes anteriores del curso. Esto que tenemos aquí representado es un motor eléctrico propiamente. Este efecto motor se determina que al circular una corriente eléctrica por una espira, en este caso dentro de un campo magnético, se produce un par de fuerzas que hacen girar esta espira. Tenemos aquí esa representación, tenemos una fuente que alimenta esta espira por la que se hace circular una corriente en esta dirección. Y esta espira está colocada dentro de un campo magnético. Lo que ocurre cuando alimentamos esto, pues que esta espira pues genera un par de fuerzas, un par de movimiento que hace que esta espira gire. Y de esta manera es el principio de funcionamiento básico del motor, por eso se denomina efecto motor. Esto es contrario a lo que es la inducción magnética. La inducción magnética se refiere que al hacer girar una espira dentro de un campo magnético, entonces podemos lograr que aparezca una corriente inducida en la espira. Es esto que está representado en este esquema. Tenemos una espira que de alguna manera podemos hacer que gire. Mecánicamente podemos proporcionarle un giro. Hay un campo magnético establecido en el cual está girando y eso va a ocasionar que en esta espira se induzca una corriente eléctrica que va a ser en este caso prender el foco, es decir, se va a convertir en un generador eléctrico. Por eso esta inducción magnética se denomina como principio de funcionamiento del generador eléctrico en este caso. Y en general un generador eléctrico, su función es producir energía eléctrica a partir de energía mecánica. Aquí estamos proporcionando energía mecánica y gracias a la interacción de esa energía mecánica con este campo magnético, entonces obtenemos una energía eléctrica como respuesta. Es el principio de funcionamiento de un generador eléctrico. Esta inducción electromagnética pues se basa en dos principios básicos que vamos a ver más adelante. Vamos a ver que esta inducción electromagnética se puede producir de dos maneras diferentes. En primera instancia, esta inducción magnética se puede producir por variación del flujo magnético debido al movimiento relativo entre el campo magnético y el conductor. Eso lo tenemos representado aquí. Tenemos una espira a la cual en sus extremos está colocado un galvanómetro y tenemos un imán con sus polos norte y sur, y si hacemos que este imán se mueva a través de esta espira, lo que vamos a lograr es que se induzca una corriente eléctrica que va a ser detectada por este galvanómetro. Entonces tenemos aquí una forma de producir esta corriente inducida a través de la variación del flujo magnético debido a este movimiento relativo. De hecho, eso lo vimos en el simulador de la Universidad de Colorado, el simulador PET, y vamos a visualizarlo en este momento para ver cómo es que se genera esta inducción electromagnética debido al movimiento relativo del campo magnético y la espira. Entonces estamos esperando que cargue ese simulador y con él ya han trabajado ustedes. Si no mal recuerdan, tenemos una espira. Aquí está, tenemos una bobina con 4 espiras. Tenemos sus extremos de esa bobina están conectados a un foco, y del otro de esos mismos puntos está conectado un voltímetro que me permite determinar si hay un voltaje entre estos dos hornes, es decir, entre estos extremos de la espira. Tenemos un imán con sus polos norte y sur. Si nosotros sombreamos aquí, podemos observar las líneas de campo magnético
y vemos que aunque hay un campo magnético ahí presente debido a este imán, no hay ninguna interacción, no aparece nada, mientras no mientras no haya un movimiento relativo de este campo, una variación de este flujo magnético, un movimiento relativo de este campo con respecto a estos conductores, no va a suceder nada. Si yo tomo el imán y lo acerco, puedo observar que a medida que lo muevo, hago que cambie, que varíe el campo magnético que atraviesa las espiras, y entonces logro que el foco encienda o apague dependiendo qué tan rápido lo mueva, pues tendré ese efecto más intenso y en diferentes direcciones. Si observamos la deflexión de la aguja del voltímetro, vamos a ver que dependiendo de la dirección que nos movamos, pues el voltaje se va a generar positivo o negativo, y esto va a decir que se está induciendo una corriente en esa espira debido al movimiento de ese campo magnético. Si observamos en este caso, podemos ver que aquí, cuando solamente tenemos dos espiras, el efecto es más pequeño porque solamente tenemos dos espiras. Si lo observamos con cuatro espiras, es más pronunciado el efecto, lo podemos observar más claramente. Otra forma, de hecho, tendremos que ver que si nosotros dejamos el imán inmóvil dentro del campo, dentro de la bobina, aun cuando esté en toda su intensidad del campo magnético, pues no va a suceder nada, porque decíamos que necesitábamos generar una variación del campo mediante el movimiento del imán. Con eso generamos la variación del campo magnético que atraviesa esta espira. Otra manera podría ser hacer que cambiara la polaridad constantemente de este imán. Entonces, en la medida que cambia esa polaridad, entonces se induce una corriente eléctrica en un sentido o en otro, que se manifiesta por medio de ese indicador de voltaje y desde luego por el encendido del foco. De esta manera podemos corroborar este efecto de inducción electromagnética, que es la ley de Faraday. Y podemos ver que por otra parte existe otra manera de generar inducción magnética, que es a través de variación del flujo magnético debido a variación de la corriente eléctrica. Tenemos aquí un circuito con dos bobinas que están cercanas. En la segunda bobina está conectado un galvanómetro para poder evidenciar la existencia de una corriente eléctrica, y la primera bobina se alimenta por medio de un interruptor, que es lo que tenemos aquí representado. Tenemos este circuito, esta primera bobina alimentada por una fuente de energía eléctrica, una fuente de corriente continua, y en el otro extremo tendremos una bobina en la cual podremos determinar la presencia de una fuerza electromotriz inducida. Esto no va a suceder mientras nosotros no cerremos este interruptor. Si nosotros cerramos este interruptor, en ese momento la corriente empezará a circular por este devanado, por esta bobina, y entonces producirá un campo magnético que inducirá en este conductor, por principios de cuenta, una fuerza electromotriz capaz de generar una corriente que circule a través de este conductor, de esta bobina, y aparecerá en esos terminales una fuerza electromotriz. Pero en el momento en que la corriente de este devanado se estabilice, pues va a cesar la variación de este flujo y entonces va a desaparecer este voltaje. Si nosotros volvemos a abrir este interruptor, ahora la corriente empezará a decrecer hasta hacerse cero, y entonces habrá nuevamente una variación del flujo que detectará esta segunda bobina, y aparecerá una nueva fuerza electromotriz, pero en sentido contrario, es decir, con el signo cambiado. Y entonces, pero en el momento que se vuelva a hacer esa corriente eléctrica por haber abierto este interruptor, entonces desaparecerá nuevamente este voltaje. Entonces podemos hacer de manera similar a como hacíamos cambiar la polaridad de los imanes. Podemos cerrar y abrir este interruptor de manera continua, y de esa manera estaremos logrando que haya una corriente variable aquí, y desde luego un campo magnético variable que inducirá también una fuerza electromotriz que estará cambiando de signo en la medida en que nosotros estemos abriendo o cerrando este interruptor.
y esa es la forma en que podemos producir inducción electromagnética por variación de la corriente eléctrica. Y definir esta inducción electromagnética se define de esta manera. Es cuando un dispositivo, mediante la variación del flujo, induce en otra corriente eléctrica. Ya vemos que esa variación del flujo lo podemos lograr ya sea por el movimiento del campo magnético a través de la espira, o la espira a través del campo magnético, o por la variación de la corriente que pasa por una bobina con respecto que está colocada frente a otra bobina. Podemos de esa manera lograr una variación del flujo magnético, siempre y cuando abramos y cerramos este interruptor o coloquemos alguna otra fuente de otras características. Y entonces, finalmente esta inducción electromagnética se basa en dos principios fundamentales, que son la ley de inducción de Faraday, que me dice que una FEM inducida en un circuito eléctrico es igual al valor negativo de la rapidez del cambio del flujo magnético. ¿Qué significa esto? Bueno, dice que una fuerza electromotriz que se induce en un conductor es la variación del flujo con respecto al tiempo, es decir, que tanto cambia el flujo en un lapso de tiempo. ¿Sí? Este signo negativo realmente es una aportación de la ley de Lenz, porque la ley de Lenz dice que la corriente inducida en un circuito eléctrico aparece en un sentido contrario, pero en un sentido tal que se opone a la causa que lo produce. Por eso el signo negativo en esta ley, que generalmente se refiere como la ley de Faraday-Lenz o de Lenz-Faraday, y que habla de la forma en que se induce una fuerza electromotriz en un circuito. Entonces, aquí tenemos el ejemplo. Esto es la representación de un corte de una espira. Si nosotros acercamos a una espira cerrada, acercamos un imán, eso va a inducir una corriente eléctrica que va a circular por esta espira. Aquí estará entrando la corriente, que estará saliendo, si esto sería una espira circular, y entonces eso generará un campo magnético en esta dirección en este conductor, y en esta dirección en este conductor, de tal manera que se establece un polo norte en esta dirección, y entonces este polo norte pues, se opone precisamente al polo norte que le está generando esta corriente eléctrica. Y si nosotros retiráramos rápidamente este conductor, entonces la corriente se induciría en sentido contrario y generaría un polo sur que atraería este polo norte, y entonces lograría que haya aquí necesidad de efectuar un trabajo. Entonces esto es simplemente ver que esta ley de Lenz se cumple. Es decir, que estos polos van a estar cambiando de acuerdo a si el conductor el imán está tratando de entrar a la bobina o saliendo de la bobina, y la corriente que induzca ese movimiento pues será tal que se opondrá y generará un campo magnético contrario al que está produciendo esa misma corriente. Y de esa manera es como estos dos principios se aplican a la determinación de la tensión inducida en un conductor eléctrico, en una espira, debido al movimiento del campo magnético a través del movimiento del imán a través de una bobina, y de esa manera producir una corriente eléctrica, una fuerza electromotriz inducida. Vamos a hacer un ejercicio de ejemplo en el siguiente video. Por el momento vamos a detenernos aquí. Muchas gracias.